Las estrellas, como el Sol, se mueven alrededor de la galaxia, así como los planetas se mueven alrededor del Sol. Pero, si las estrellas se mueven, ¿por qué vemos las mismas constelaciones siempre? ¿No deberían todas las estrellas cambiar de posición cada noche si es que se mueven alrededor de la galaxia? Como diría Pablo el Pollo, es un misterio, un gran misterio. Hola, ¿qué tal, amantes de la astronomía y las ciencias? Yo soy Elin, el ingeniero, y sean todos ustedes bienvenidos a este curso de astronomía básica para aficionados y principiantes. El lugar donde aprendes y te diviertes. Y en la clase de hoy hablaremos acerca de las constelaciones. Y para ello abordaremos los 5 puntos más importantes sobre eso. Empezando por punto 1. ¿Qué tan lejos están las estrellas? Punto 2. ¿Cómo se mueven las estrellas alrededor de la galaxia? Punto 3. ¿Por qué miramos las mismas estrellas todo el año si se supone que la Tierra se mueve alrededor del Sol? Punto 4. ¿Por qué las constelaciones no cambian de forma si se supone que se mueven? Y punto 5. ¿Qué son realmente las constelaciones? Ya sabes que si quieres ver algún punto en concreto porque te interesa más que otros o porque te aburren algunos, el minuto y segundo exacto en el que hablaré de cada uno de ellos está apareciendo en la pantalla en este momento. Muy bien, entonces saca tu libreta y todos tus apuntes porque esta clase va a comenzar. Empecemos por comenzar en el inicio del principio. ¿Qué tan lejos están las estrellas y cómo medimos las distancias a ellas? En general, esta pregunta se podría resumir en una sola palabra, y esa palabra es depende. Depende de qué estrellas estamos hablando, ya que las estrellas no están todas a la misma distancia. Recuerda, las estrellas son como nuestro Sol y la mayoría de ellas tienen planetas, es decir, las estrellas son sistemas solares como el nuestro, solo que están muy lejos y cada una se encuentra a una distancia diferente. También sabemos que los objetos más lejanos que han sido creados por los humanos son las sondas Voyager. Estas naves aún no han abandonado nuestro propio sistema solar y de hecho tardarán miles de años en alcanzar las estrellas más cercanas. Debido a esto, algunos se preguntarán, ¿cómo sabemos qué tan lejos están las estrellas si nunca hemos ido a ellas? A ver, aquí es donde entra en juego el famosísimo paralaje. ¿El para qué cosa de quién? Paralaje, Patricio, paralaje. Mira, te voy a explicar. Atento, para explicarlo vamos a meternos de lleno en la historia. Había una vez un matemático y astrónomo muy curioso llamado Tycho Brahe. Él vivió allá por el año 1533, cuando todavía no existían los telescopios y la gente aún pensaba que la Tierra era el centro del universo. Los astrónomos conocían bien las estrellas y los planetas, pero había otros objetos que no sabían exactamente qué eran, y esos eran los cometas, los cuales, según los astrónomos de aquella época, se encontraban dentro de la atmósfera de la Tierra. ¡Que me lo está póngale cero! Tranquilo, chavito, no es que los astrónomos de aquella época fueran tontos. Realmente tenían muy buenos motivos para creer eso. Entre algunos de esos motivos están que, a diferencia de los planetas y estrellas que parecían girar alrededor de la Tierra, los cometas se movían en línea recta en el horizonte. Además, los cometas solo se veían durante unas pocas semanas y si se les miraba con atención era posible ver estrellas a través de algunas de sus partes. En realidad eran bastante distintos de los eternos y regulares cuerpos celestes a los que estaban acostumbrados, y por eso se les consideraba fenómenos meteorológicos dentro de la atmósfera y no cuerpos celestes. En esa época era prácticamente imposible saber a qué distancia estaban las estrellas, ya que no existía la tecnología moderna. A simple vista se podía saber qué estrellas aparentaban ser las más brillantes, pero de ninguna manera a qué distancia se encontraban. En otras palabras, ¿las estrellas que brillaban más era porque eran más grandes o porque estaban más cerca? Imposible responder esa pregunta. Aquí es donde entra el protagonista de esta historia, Tycho Brahe, quien no estaba del todo convencido de que los cometas fueran fenómenos meteorológicos y que en realidad se trataba de cuerpos más allá de la Tierra. Un día, mientras Tycho Brahe caminaba de vuelta a su casa después de un día de pesca, pensando en esto miró el horizonte, los árboles que estaban a la distancia, las montañas que había en el fondo y la idea llegó. Resulta que si tú miras objetos que estén alejados de ti como árboles,
casas o autos o edificios si vives en la ciudad, si miras detenidamente todos los objetos te darás cuenta que aquellos que están más cerca de ti pareciera que se desplazan más que los que están más lejos. Esto pasa por una cuestión de perspectiva. Tycho pensó que si era posible determinar la distancia de algunos objetos aquí en la Tierra con este método, si hay estrellas más cercanas que otras, tal vez y solo tal vez sea posible medir su distancia de la misma manera, ya que, por lógica, si hay estrellas más cercas que otras, las más cercanas deberían pasar por enfrente de las más lejanas, ¿o no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pues no, mi estimadísimo Malcolm, no había fallas en esa lógica. Y durante 30 largos años intentó medir la distancia a las estrellas con este método que terminaría denominando paralaje, el cual, según la descripción que aparece en Google para que la pegues y la copies en tu tarea de la escuela como si lo hubieras escrito tú mismo, nos dice que el paralaje es la diferencia entre las posiciones aparentes que en la bóveda terrestre tiene un astro según el punto desde donde se observa. Tienes razón, amiga Cacatoa, esa respuesta nos deja con más dudas que respuestas. En resumen, se podría decir que el paralaje es el ángulo que se forma de una estrella respecto al fondo de estrellas que tiene detrás cuando la vemos desde dos puntos diferentes. Y sí, pudimos haber iniciado el video desde aquí y ahorrarnos un montón de tiempo sin tantos memes innecesarios, pero oye, si vamos a hablar del paralaje, mínimo hablemos de quién lo inventó. Digo, si yo inventara algún método de medición astronómica, me gustaría que me mencionaran cuando lo utilizaran. Imagínate, el método de Elin para calcular la cantidad de asteroides que hay en un sistema solar. Tremendo. Regresando con Brahe, resulta que a pesar de pasarse más de 30 largos años utilizando el paralaje para medir las distancias de las estrellas, jamás lo logró, ya que al parecer las estrellas estaban demasiado lejos y su paralaje no era perceptible a simple vista. Lo que sí logró medir fueron las distancias de los planetas, demostrando que estos estaban mucho más lejos de lo que se pensaba. Pero todo cambiaría en 1577 cuando un enorme cometa apareció en los cielos, el cual, por cierto, llamó la atención de los astrónomos de todo el mundo e incluso apareció en los periódicos de la época. ¿Y quieres saber por qué este cometa era tan importante, ¿Te gustaría saberlo? ¡Sí, señor! Muy bien, amigo conejo, pues resulta que este cometa es muy importante porque gracias a él, Tycho Brahe pudo calcular por primera vez en la historia de la humanidad el paralaje de un cometa. Durante los 3 largos meses que el cometa apareció en el cielo, Brahe pudo notar que este pasaba por delante y por detrás de algunos planetas. Logró determinar no solo su paralaje, sino también su trayectoria y su distancia a la Tierra, concluyendo que los cometas en realidad no eran fenómenos meteorológicos y que en realidad se trataba de cuerpos celestes que se encontraban en la misma región que ocupaban los planetas, demostrando así que no importa que todo el mundo crea una mentira, eso no la convierte en realidad. Pero ya metiéndonos al meollo de este asunto, ¿cómo se utiliza el paralaje para medir las distancias a las estrellas? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Verás, querido e intelectual Aurón, para medir el paralaje de un objeto cercano, basta con que extiendas tu dedo, así, tal cual, así. Una vez que tengas la mano y el dedo extendido de esta manera, tápate un ojo y solamente con tu ojo que no tienes tapado, mira tu dedo y mira lo que hay en el fondo, ¿sí? Pon mucha atención a los detalles, que es aquí donde viene lo interesante. Ahora, lo que vas a hacer es con tu mano tapar tu otro ojo. O sea, irlos cambiando, pero sin mover tu dedo. Haciendo esto, y esto, y esto, y esto. Y te darás cuenta de que a medida que cambias de ojo, pareciera que tu dedo da un saltito, como que se desplaza respecto a las cosas que hay detrás de él. Precisamente esta es una cuestión de perspectiva, debido a que lo estás viendo desde dos puntos alejados, tus ojos. Esto lo podemos hacer con cualquier cosa, y no solamente con nuestros ojos, sino parándonos en un lugar, mirando un objeto, caminar un poco, y pararnos desde otro lugar y mirar ese mismo objeto desde otro ángulo. Veremos cómo el objeto aparenta haberse movido respecto a las cosas que hay detrás. Ahora piensa en lo siguiente: la Tierra gira alrededor del Sol. Si tomamos una foto a una estrella cercana, por ejemplo en enero,
captamos su imagen con las estrellas que hay en el fondo, esperamos 6 meses y en julio volvemos a tomarle otra foto desde el otro extremo de la órbita de la Tierra. Con esto conseguiremos 2 fotografías en donde la estrella más cercana aparentó haberse movido respecto al fondo y la distancia entre los 2 puntos de referencia están alejados por 2 unidades astronómicas. De esta manera tenemos algo que en geometría se conoce como triángulos semejantes, ya que este triángulo de aquí y este de acá son los mismos. Por lo tanto, este ángulo y este otro también son los mismos. Además conocemos esta distancia, que es la distancia que recorrió la estrella en ambas fotografías, y conocemos la distancia entre los 2 puntos de la Tierra, que son 2 unidades astronómicas. ¿Recuerdan la unidad astronómica? Esa de la que hablamos en la primera clase, ¿La recuerdas? ¿La recuerdas, sí o no? Excelente, amigo conejo, se nota que tú sí has estado en todas las clases. Entonces, con las 2 imágenes de la estrella podemos ver cuánto se recorrió vista desde los 2 extremos de la órbita de la Tierra. Sabemos cuál es esta distancia y también sabemos cuál es este ángulo. Aquí solo aplicamos un pictagorazo, algo de magia y ¡tarán! Ahí está la distancia a esa estrella. Increíble. Exacto, mi estimadísimo amigo drogadicto, somos increíbles, ¿verdad? Solo con observaciones, matemáticas y algo de geometría aplicada, podemos determinar la distancia a objetos que están espantosamente lejos y sin necesidad de enviar nada hasta ellos. Nunca subestimes la inteligencia humana. Gracias a esto, en 1838, casi 300 años después, el astrónomo Friedrich Wilhelm Wiesel utilizaría el paralaje, inventado por Brahe, y con ayuda de un heliómetro, que era algo así como un telescopio, lograría medir por primera vez en la historia el paralaje de una estrella, en concreto de la estrella 61 Cygni, la cual, según sus mediciones, se encontraba a 10.9 años luz, un cálculo nada alejado de la realidad. De este modo, Wiesel se convertiría en la primera persona en calcular la distancia real de una estrella. Actualmente, con la ayuda de los telescopios más potentes que existen, somos capaces de medir los paralajes y por ende las distancias de las estrellas más cercanas a la Tierra. Sin embargo, existe un problema, y es que a medida que intentamos medir estrellas más lejanas, el paralaje se vuelve cada vez más pequeño, hasta que llega un punto en el que incluso con los telescopios más potentes es imperceptible. Por eso este método solo se utiliza para estrellas que estén relativamente cerca de la Tierra. Para las que están más allá de los 1000 años luz, ya no sirve, ya que el ángulo de paralaje que se percibe es muy pequeño, prácticamente invisible. Para estas estrellas se utilizan las variables cefeidas, de las cuales hablaremos en el próximo video, ya que en este video no es necesario por ahora. De lo que sí es necesario hablar en este video es acerca de las distancias. ¿A qué distancia se encuentran las estrellas? Para esto necesitaremos hablar de la unidad de medición astronómica más famosa de todas, y me refiero a tambores, el año luz. Muchos de ustedes ya la conocen, otros apenas la están conociendo. Año luz, te presento a mis suscriptores año luz. Espero que se lleven muy bien. El año luz es una unidad de medición y, contrario a lo que suena, no mide años, en realidad mide kilómetros. ¿Nani? Así es, mi amigo entrevistador, cuyo nombre desconozco, en realidad mide kilómetros, metros. Es una unidad que mide distancias. De hecho, ya hablamos tendido y con detalle en este video acerca de si las estrellas que vemos están muertas o no. El año luz es una unidad de distancia y representa la cantidad de kilómetros que recorre la luz en un año. Como sabrás, querido e intelectual suscriptor, la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Y sabiendo eso, solo se multiplica la cantidad de segundos que hay en un año por la cantidad de kilómetros que recorre la luz en un segundo, lo cual nos da un resultado de muchos cientos kilómetros. Y como los astrónomos se cansaron de tener que decir cifras tan grandes cada vez que hablaban de las estrellas, mejor inventaron el año luz, una unidad de medida que resumía bastante los escritos astronómicos, como diría Jaimito el cartero, para evitarse la fatiga. Para medir las distancias de los objetos que se encuentran fuera del sistema solar, se utiliza el año luz. Para medir distancias de objetos dentro del sistema solar, se utiliza la unidad astronómica. Esa es la diferencia.
También se puede utilizar la unidad astronómica fuera del sistema solar, pero sería tedioso ya que es una unidad relativamente muy pequeña. Es como querer usar una regla de 30 centímetros para medir una carretera. Ahora bien, ya sabemos qué es el año luz. Ya sabemos qué es el paralaje. Ahora, por favor, Elin, dinos qué tan lejos están las estrellas, por favor, dinos ya. Como dijimos al principio de este video, eso depende. Para que te des una idea, la estrella, o más bien las estrellas más cercanas al sistema solar, es el conjunto estelar binario Alpha Centauri, que se encuentra a 4.5 años luz. También está la estrella Bernard de la constelación de Ophiuco, que se encuentra a 5.9 años luz, o la estrella Luhmann 16, que en realidad es una enana marrón binaria en la constelación de Vela, las cuales se encuentran a 6.5 años luz. Imagínate, si un solo año luz ya es bastante, ¿qué tan lejos están las estrellas? Que la más cercana está a 4.5 años luz. Para hacerte una referencia, con la nave más rápida que tenemos actualmente, tardaríamos en llegar a ella unos 75.000 años más o menos. Mucho tiempo. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Pero antes, una pausa comercial. Este video es patrocinado por La Guía del Buen Divulgador, la serie de libros que te enseña a convertir la divulgación científica en tu estilo de vida. Actualmente esta serie de libros cuenta con 4 tomos que te llevarán pasito a pasito para que aprendas a divulgar ciencia como un profesional y divertirte en el proceso. Y puedes obtenerlos en 3 versiones: la versión física de pasta blanda, la versión física de pasta dura y la versión digital. Ya se encuentran a la venta en Amazon, y si accedes desde este botoncito que te estoy dejando aquí arriba o desde los enlaces que te dejaré en la descripción y comentario destacado de este video, obtendrás fabulosos descuentos, claro que sí. Continuamos. Punto 2. ¿Cómo se mueven exactamente las estrellas? Esto va a ser interesante. Uy, Toreto, y eso que apenas estamos empezando. Ahora que entendemos que las estrellas no están para nada cerca, hablemos de sus movimientos. Ante nuestros ojos humanos, las estrellas parecen girar alrededor de la Tierra, pero si ponemos atención nos daremos cuenta que no es así. En realidad, lo que se mueve es la Tierra. Esto es algo que se sabe desde hace miles de años, aunque haya mucha gente sin estudios por ahí que diga lo contrario. Las evidencias son más que palpables, pero cuando preguntamos cómo se mueven las estrellas, nos referimos normalmente a las estrellas que podemos ver, y las estrellas que podemos ver no están más allá de los 1000 años luz. Es decir, que estrellas a 2000 o 5000 años luz son invisibles para nuestros ojos. Solo se pueden ver con telescopios, ¿ok? Y para ver el movimiento de las estrellas o incluso el de la galaxia, lo único que necesitamos son los ojos. Ya desde la antigüedad, nuestros antepasados pensaban que esa franja en el cielo nocturno significaba algo. Algunas culturas, como los mayas, creían que era un dios que les vigilaba desde los cielos y a quien le dieron el nombre de Pacachan. Otras culturas, como los egipcios, presentaban a la Vía Láctea como la diosa Nut, madre de los dioses y reina de los cielos oscuros. Ver las estrellas nos daba una idea de cómo era el universo, pero para entender mejor el movimiento de las estrellas fue necesario esperar la llegada de la tecnología, concretamente de los telescopios. Gracias a los telescopios más potentes que existen, como el Hubble o el Kepler, nos encargamos de monitorear cientos de miles de estrellas. Según los análisis espectrales y las frecuencias de magnitud de las estrellas de la galaxia, estas se mueven más o menos así, todas juntas en una danza cósmica interminable. Pero espera, perrito, realmente no todas las estrellas del universo se mueven así, solo las que podemos ver, ya que las que podemos ver están en un punto muy concentrado de la galaxia, o sea, las que se encuentran en un radio de 1000 años luz. Esas estrellas, junto con el Sol, forman lo que conocemos como el grupo estelar local, es decir, un conjunto de miles de estrellas que se mueven todas juntas más o menos en la misma dirección y con velocidades parecidas. En otras palabras, todas las estrellas que puedes ver en una noche despejada se mueven en la misma dirección y a la misma velocidad. Las estrellas que no forman parte del grupo estelar local, esas sí que se mueven en velocidades y direcciones diferentes, pero recuerda que esas ya no las puedes ver a simple vista,
solo con telescopios. Aún así, ya sabemos que las estrellas sí se mueven. Si es así, entonces surge la pregunta obligatoria. Punto 3. ¿Por qué miramos las mismas estrellas todo el año si se supone que las estrellas y la Tierra se mueven? ¿Cómo es posible? Que alguien me explique. ¡Que alguien me explique! Es una buena pregunta y yo te responderé con mejores preguntas todavía. Empezando por, ¿seguro que ves las mismas estrellas todo el año? ¿Estás completamente seguro? Sales a mirar las estrellas todas las noches y ves exactamente las mismas estrellas en el mismo lugar y a la misma hora todas las noches, todo el año. ¿Estás seguro de eso, Piensa bien tu respuesta. ¿Ves las mismas estrellas todo el año? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está? ¿Sí o no? ¿Dice o no? ¿Sí o no? Dice o no, dice que Te no. voy a poner un... Dime ¿Sí o no? Dime si ¿Sí lo dice. o no? Dime si lo dice o no. Te voy a poner un... ¿Dice o no? Pues claro que no, querido intelectual suscriptor. Obviamente que no se ven las mismas estrellas todo el año. Si la Tierra se mueve alrededor del Sol, evidentemente cuando la Tierra se encuentre de un lado de su órbita, solo podrás ver las estrellas que no estén del lado del Sol. Vaya, para que lo entiendas mejor, la única forma en la que podrías ver las constelaciones que están del lado del Sol sería quitando el sol para que no te las tape con su luz durante el día. Solo podrás ver las estrellas que estén del lado opuesto donde sea de noche. Es por eso que los cielos del verano y el invierno son muy diferentes. Las constelaciones que puedes ver en invierno no son las mismas que puedes ver en el verano, a menos claro que te encuentres cerca de los polos de la Tierra, como en Argentina o la mayor parte de Europa. En estos puntos sí habrá estrellas que puedes ver todo el año, pero cuando te encuentras cerca de los polos de la Tierra, puedes ver las mismas estrellas todo el año, sí, pero a costa de que no podrás ver algunas estrellas jamás. Nunca vas a poder ver precisamente porque estás en un hemisferio de la Tierra y solo puedes ver las estrellas de ese hemisferio. Las estrellas que estén en el otro hemisferio de la Tierra nunca serán visibles desde donde tú estás. Si estás en el hemisferio norte, no podrás ver algunas estrellas que solo se ven en el hemisferio sur. Asimismo, si estás en el sur, no podrás ver estrellas que solo se ven en el norte. O sea que ya para empezar, esa afirmación de que vemos las mismas estrellas todo el año es mentira. En realidad no vemos las mismas estrellas todo el año. Precisamente por eso a cada constelación del zodiaco se le asigna una fecha en el calendario en la que se puede ver en el cielo. El resto del año se ve solo una pequeña parte de esa constelación o de plano ni se ve. Entendí. ¡Ay, por Dios! ¡Aprendí algo! ¡Aprendí algo! ¡Aprendí algo! Me alegra que lo hayas comprendido, querido intelectual suscriptor. Ahora, comprendida esta parte, vayamos al siguiente punto. Punto 4. ¿Por qué las constelaciones no cambian de forma si las estrellas se mueven? A ver, esa sí está buena. A ver, vamos a responderla. Esta es una buena pregunta y, de nuevo, te la volveré a responder con otra pregunta. ¿Estás seguro, completamente seguro, de que las constelaciones no cambian de forma? Piensa bien en esa respuesta. ¿Las constelaciones cambian de forma sí o no? Aquí hay que considerar muchas cosas. Primera, que la galaxia es muy grande. Bastante, demasiado. Por lo que aunque una estrella vaya muy rápido, tardará un buen rato en darle la vuelta a toda la galaxia. Para que te hagas una idea, nuestro sistema solar tarda entre 225 y 250 millones de años en darle la vuelta a la galaxia. 250 millones. ¿Te imaginas eso? Según el registro fósil, los primeros humanos aparecieron sobre la Tierra hace unos 2 millones de años. Es decir, que desde que el humano lleva existiendo en este universo, el sistema solar solo ha recorrido más o menos esto, el 1% de su órbita alrededor de la galaxia. 1%. Es como si una noche salieras a ver los planetas y te preguntas, ¡ah, caray! Si los planetas giran alrededor del Sol,
¿por qué no se están moviendo? ¿Te das cuenta de la redundancia? No vemos que los planetas estén girando alrededor de nada porque solo los estamos viendo una sola vez, una sola noche. Para apreciar su movimiento alrededor del Sol, necesitas verlos por varias noches durante semanas o meses. ¿Cómo crees que los mayas se dieron cuenta de que Venus giraba alrededor del Sol? Precisamente porque lo veían todas las noches durante cientos de años. Este tipo de descubrimientos no son así algo inmediato. Son observaciones que se hacen durante cientos y miles de años por cientos y miles de personas, que son respaldados con cientos y miles de experimentos. Todas las estrellas que puedes ver en una noche se mueven alrededor de la galaxia a velocidades parecidas, pero hacia la misma dirección y alrededor de lo mismo. Es como los planetas, todos se mueven a diferentes velocidades y todos giran alrededor del Sol en el mismo sentido, pero las distancias que recorren son tan grandes que si solo los ves por una fracción de tiempo muy corta, no podrás percibir que se están moviendo. Necesitas verlos durante mucho tiempo. Esto es análogo a los autos de carreras. De hecho, cuando los vi en la televisión por primera vez dije, pues para hacer autos de carrera no van tan rápido que digamos. Pero en realidad es que sí van muy rápido, solo que la pista sobre la que están corriendo es tan larga que a simple vista pareciera que van muy lento, hasta que pasan a tu lado y entonces te das cuenta de lo rápido que van. Es como los aviones, cuando ves un avión a simple vista, parece que va muy lento en comparación con los coches que pasan por delante de ti, pero la realidad es que va a más de 500 kilómetros por hora, solo que está tan lejos y la distancia que está recorriendo es tan grande que ante nuestros ojos va muy lento o de plano ni parece moverse. Es por eso que hace mucho tiempo dejamos de limitarnos a usar solo nuestros sentidos para entender el universo y comenzamos a usar la razón, ya que hay cosas que ante nuestros sentidos no tienen sentido, pero ante nuestra lógica y razonamiento sí que lo tienen. Yo no entiendo nada. Ay, Patricio, mira, te lo voy a poner así. El Sol se mueve alrededor de la galaxia a 220 kilómetros por segundo. Es decir, que desde que comenzaste a ver este video, has recorrido unos 100.000 kilómetros, más o menos. Pero no solamente tú, sino todas las estrellas a tu alrededor en un radio de 1000 años luz alrededor del Sol también han recorrido esa distancia. Pero recuerda que la galaxia mide más de 100.000 años luz de diámetro. Es decir, que esa distancia que has recorrido durante este tiempo alrededor de la galaxia no representa ni la 1000.000.000ª parte de una sección de esta. La Vía Láctea es tan grande y las distancias son tan largas que aunque vayamos a esa velocidad, para que podamos apreciar un cambio significativo en la posición de todas las estrellas que nos rodean, tendríamos que esperar miles o millones de años. Es por eso que las constelaciones que veían nuestros antepasados y las que vemos nosotros actualmente no han cambiado mucho. Y ojo que dije mucho porque en realidad sí han cambiado. Lo que nos lleva al punto final. Punto 5. ¿Qué son realmente las constelaciones? Y si cambian de forma, ¿cómo lo hacen? Como pudiste apreciar, querido e intelectual suscriptor, las distancias y velocidades a la que se mueven las estrellas son muy relativas. Aunque 220 kilómetros por segundo sean mucho para nosotros, en el universo eso no es nada. Si la galaxia mide 100.000 años luz de diámetro, incluso yendo a esa velocidad, una estrella tarda en darle la vuelta a la galaxia más de 200 millones de años. Por esa razón, las constelaciones, ante nuestra perspectiva humana, parece que no cambian de forma o que no se mueven, pero en realidad sí lo hacen. Nuestros antepasados veían las mismas constelaciones que nosotros vemos, ya que desde las primeras civilizaciones humanas hasta la fecha actual ha pasado muy poco tiempo. En cambio, los dinosaurios, ellos sí que vieron constelaciones muy distintas a las que vemos nosotros hoy en día. El problema, claro, es que ellos no dejaron ningún registro de las constelaciones que veían, ya que estaban muy ocupados dándose sartenazos en la cabeza. Para apreciar los cambios de posición de las estrellas tendríamos que vivir miles, no, millones de años.
Desafortunadamente el humano no puede vivir tanto tiempo, lo que sí podemos hacer es adelantarlo. ¿Y cómo se adelanta el tiempo? No con una máquina del tiempo, con algo de inteligencia. Lo que podemos hacer es crear un software manejados por computadora que simulan cómo se mueven las estrellas. De esta manera, si sabemos cómo se están moviendo actualmente, podemos predecir cómo se seguirán moviendo en el futuro, como lo que hacemos con los planetas. No necesitamos esperar mucho tiempo para saber que la Tierra va a dar una vuelta alrededor del Sol. Asimismo, no necesitamos esperar millones de años para saber que todas las estrellas están girando alrededor de la galaxia y le van a terminar dando una vuelta, ¿verdad? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Tomemos como referencia una de las constelaciones más famosas de todas, la Osa Mayor. Debes recordar que las constelaciones se ven así solo desde la Tierra, pero en la realidad las constelaciones están formadas por estrellas individuales muy separadas unas de otras. De hecho, si hubieran otras civilizaciones cerca de nuestro sistema solar, seguramente nuestra estrella, el Sol, formaría parte de una de sus constelaciones. Bueno, siguiendo con la constelación de la Osa Mayor, si sabemos cómo se mueve cada una de sus estrellas por separado, podemos predecir cómo se verá en el futuro. Observa, para poder ver un cambio drástico en todas las constelaciones tendríamos que vivir al menos 100 millones de años, que es lo que el Sol tardaría en darle más o menos media vuelta a la galaxia. Desde que la humanidad lleve existiendo en este mundo, solo hemos visto pasar el 1% de la historia del Sol alrededor de la galaxia. La última vez que el Sol estuvo en la misma posición, en la Tierra no había humanos, había dinosaurios. Es por eso que las constelaciones no han cambiado tanto desde las primeras civilizaciones humanas. Pero no significa que no cambien, solo significa que no has vivido lo suficiente como para verlas cambiar. Así que ya lo sabes, querido intelectual suscriptor, la única razón para pensar que las estrellas no se mueven es que no has vivido lo suficiente o que simple y sencillamente no sabías nada de astronomía hasta el día de hoy. Eso se acabó ya no más. Muy bien, niños, entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? 1. Que las distancias a las estrellas más cercanas a la Tierra se miden con el método del paralaje. 2. Que todas las estrellas que podemos ver en la noche forman parte de un cúmulo estelar que se mueve todo junto alrededor de la galaxia. 3. Que no vemos las mismas estrellas todo el año a menos que vivas cerca de los polos de la Tierra, en cuyo caso siempre vas a ver solamente un grupo de estrellas y nunca verás las estrellas del otro lado. 4. Que las constelaciones sí cambian de forma, pero les toma tanto tiempo que una vida humana no puede percibirlo. Y 5. Que la razón por la que pareciera que las estrellas no se mueven es que están muy lejos y la galaxia es muy grande, por lo que para apreciar cambios en sus posiciones debemos esperar un par de milloncitos de años. ¿Y tú? ¿Qué otra cosa aprendiste el día de hoy? Déjame saberlo en los comentarios. Además, recuerda que si quieres enriquecer tu aprendizaje, en la descripción y comentario destacado de este video encontrarás la tarea de hoy, la cual consiste en un cuestionario con preguntas bastante complicadas que te toca a ti responder. Recuerda que no es nada obligatorio, es solamente un extra para que mejores por tu propia cuenta. Además, también me gustaría recordarte que tu apoyo es muy importante para mí. Así que si quieres ayudar a este canal, puedes dejarme tu rico y suculento like para que el algoritmo de YouTube nos ayude. También puedes activar la campanita de notificaciones que no sirve absolutamente para nada, pero actívala por si las dudas, por si algún día llega a servir. Puedes continuar con este curso de astronomía básica en este video que está apareciendo aquí, o puedes suscribirte a este canal en este botoncito que está apareciendo aquí abajo. Ya saben mi nombre, Elin, el ingeniero, y nos vemos en la próxima clase. Adiós.